Tal como hemos visto en nuestra conferencia anterior, Filipo, el padre de Alejandro Magno, iba hacia su objetivo principal, la unidad helénica, acudiendo a muchos métodos, tanto a la guerra como a la convicción y también al soborno. Pero otro momento también muy importante eran las alianzas matrimoniales, que también una herramienta muy importante en la política y en el modo de ganar una nueva unión. Hablar de los matrimonios de Filipo en detalles sería una historia demasiado larga. Cabe señalar que se le conocen por lo menos 7 matrimonios oficiales y también una gran cantidad de concubinas. Incluso hasta ahora no se sabe quién fue la primera esposa oficial de Filipo. Al parecer, en las mejores tradiciones de los reyes argeadas, pudo haber celebrado casi al mismo tiempo 2 alianzas matrimoniales. Entonces, podemos tan solo imaginar quién fue la primera reina de Filipo. Fila de Elimia, una región en Macedonia cuyos habitantes tenían problemas con Filipo, se sublevaban contra él en más de una ocasión y tratando de calmarlos, Filipo simplemente tomó por esposa a la hija del jefe de los elimios. Y también una esposa extranjera, también en las mejores tradiciones de la corte macedonia, Audata de Iliria. Recordamos que los ilirios eran unos vecinos muy problemáticos, así que la alianza matrimonial ya no era la primera entre un macedonio y una iliria, podía controlar la situación. Sin embargo, Fila de Elimia desaparece del escenario muy pronto. No se sabe cuál era el motivo. Aquí algunos autores afirman que Filipo la había repudiado debido a su esterilidad, pero otros afirman que no, esto sería imposible porque los ilimios se indignarían. Era una alianza muy importante para disolverla así nomás. Así que tal vez Fila simplemente había muerto poco después de la boda, sin haber vivido con su regio esposo ni siquiera un año. Pues aquí, como podemos ver, la esposa extranjera, la iliria audita, sí había tomado una relevancia mayor porque ella sí le logró darle a Filipo su primera hija llamada Kinana o Sinani. Sinani, sin duda alguna, fue un personaje muy interesante y Filipo la amaba mucho, no solo por ser su primogénita, sino también porque ella, desde la temprana edad, se mostró su predisposición a las armas, a la lucha, a los caballos, en fin, a unos pasatiempos muy poco femeninos. Cabe señalar que aparentemente no había en eso nada extraño, porque los ilirios, aquel pueblo que habitaba en las agrestes montañas, daban una educación similar tanto a los niños como a las niñas, y por eso las mujeres ilirias, sobre todo las de la nobleza, eran muy hábiles en cuanto a manejo de armas y eran unas auténticas amazonas. Sin embargo, Kinana o Sinani, aquella fogosa primogénita de Filipo, ha ido aún más. No solo se mostró un gran interés en las cacerías, donde desde niña acompañó a su padre, sino que apenas su edad se lo permitió, se puso la armadura de hoplita y acompañó a Filipo en muchas batallas. En fin,
era toda una princesa guerrera. Cabe señalar que el nombre diminuto de Sinana era Kina o Sina, y de ahí puede surgir cierto paralelo con un personaje moderno muy popular de una serie de televisión, Shina, la princesa guerrera. Claro que Shina es una fantasía cinematográfica, pero sí intentaremos buscarle el paralelo, el prototipo más cercano en la historia real. Sin duda alguna sería Sinana o Kinana, la primogénita del rey Filipo. Filipo, como yo ya había dicho, valoraba mucho a su hija mayor, y si Kinana hubiera sido un varón, todo habría sido perfecto. Pero la ley de Macedonia no permitía que el trono fuera heredado por una mujer, incluso por una guerrera tan magnífica, tan popular en el ejército como lo era Kinana. Cabe señalar que Filipo posteriormente organizó un matrimonio de su primogénita con su sobrino Amintas. Le pareció la mejor solución para el futuro de ambas jóvenes y volvió a contraer un nuevo matrimonio, esta vez con una princesa de Tesalia llamada Nicesípolis. Sin embargo, esta unión tampoco le dio el tan esperado hijo mayor, porque Nicesípolis le obsequió también con una única hija, y al parecer murió cuando esta otra princesa, la segunda hija de Filipo, era todavía muy pequeña. Posteriormente, la princesa, que recibió el nombre de Tesalónica, jugaría cierta relevancia en la historia de Macedonia. Cabe señalar que el año del nacimiento de su segunda hija, Filipo había ganado una gran victoria en Tesalia, y por eso le dio a la niña este nombre, Tesalónica, lo que quiere decir victoria ganada en Tesalia. Posteriormente, Tesalónica se casaría con Casandro, un nuevo rey de Macedonia, y fundaría con él la nueva dinastía de los Antipátridas. Parece que Casandro realmente amó a su esposa, porque fundó en su honor una gran ciudad en la orilla del Golfo Termaica, a quien le dio el nombre de Tesalónica. Como se sabe, hoy día esta ciudad sigue llevando el nombre de Tesalónica y es la segunda ciudad más importante de Grecia. Como podemos ver, tampoco todavía no llegaba el tan anhelado heredero varón, y entonces en el horizonte aparece un nuevo personaje femenino de nombre Filina. Acerca de Filina no se sabe casi nada sobre su origen. Algunos afirmaban que también era princesa de Tesalia, al igual que su antecesora. Otros la tildaban de una advenediza, de una simple bailarina sin procedencia, y por lo tanto, como Filina no era de linaje real, Filipo jamás pudo oficializar su unión con ella. Aunque Filina sí cumplió con la expectativa de su esposo o amante, no lo sabemos con certeza, y apareció el tan anhelado hijo varón, Filipo III Arideo. Sin embargo, este hijo resultó ser un deficiente mental. Si esto era cierto, o como decían algunos, posteriormente su madrastra Olimpia, la nueva esposa de Filipo, hacía correr estos rumores, pero de todos modos nadie veía en Filipo III Arideo un heredero digno del trono. Entonces, como podemos ver, Filipo se siente seriamente preocupado.
tantas esposas y concubinas y todavía no hay un heredero digno de gobernar. Filipo comienza a pensar que tal vez hay en él alguna maldición, pero de todos modos considera que la mejor solución sería un nuevo matrimonio. Y aquí por fin sale al escenario aquella dama a quien todos conocemos como Olimpia de Epiro, la esposa más relevante de Filipo y la madre de Alejandro. Un poco acerca de esta dama. Cabe señalar que la personalidad de Olimpia había sido bastante denigrada a través de la historia. Muchos historiadores antiguos la tratan de una manera sumamente negativa, caracterizándola como una mujer cruel, rencorosa, vengativa, fría, calculadora, infiel, celosa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero más que todo, como una mujer ambiciosa en excesos. ¿Qué tan ciertas eran todas estas acusaciones? Por un lado, porque salen más bien de los partidarios de Casandro, de los antipátridas, es decir, aquellos enemigos jurados de Olimpia para quienes ella ofrecía un peligro muy serio en su lucha por el poder, o tal vez porque simplemente la conducta de Olimpia distaba mucho de aquella figura tradicional de mujer ideal que tenían los antiguos griegos y macedonios. No era una mujer sumisa, sino todo lo contrario. Tal vez por eso la figura de la madre de Alejandro quedó en la historia pintada por unos colores más bien nefastos. Pero ¿qué tan cierto era esto? Para entenderlo, también debemos tomar en cuenta que la niñez de la futura madre de Alejandro no era nada, digamos, fácil, que desde niña creció en un ambiente muy tenso. Ella era hija de Neoptólemo I, el rey de Epiro, perteneciente a la dinastía de los Molosios, de los que ya hemos hablado, pero prácticamente no conoció a su padre ni a su madre, cuyo nombre ni siquiera se ha preservado en la historia. No sabemos, por lo tanto, quién era la madre de Olimpia o la abuela materna de Alejandro. También se sabe que Olimpia no era su nombre de pila, que al nacer la niña recibió el nombre de Políxena, un nombre hermoso que significa la gran anfitriona, pero también provoca unas asociaciones más bien nefastas con Políxena, una princesa troyana, personaje de la guerra de Troya, quien fue sacrificada en la tumba de Aquiles. Como podemos ver, el mismo nombre podía como que tener un mal presagio para la vida de la futura princesa. Y realmente la vida de la pequeña Políxena no era fácil. Su padre, Neoptólemo I, como ya había dicho, murió cuando ella era muy pequeña. El poder quedó en manos de su tío Arribas, quien hizo todo lo posible para alejar del trono a sus sobrinos. Con la hermana mayor de Políxena, Troa, él simplemente celebró un matrimonio incestuoso. La obligó a casarse con él. Parece que desde temprana edad, Políxena encuentra el refugio en los cultos religiosos. Incluso cambia su nombre por uno nuevo, Mirtale o Mirtala, pues no se sabe con exactitud qué significa este nuevo nombre. Parece que está relacionado con mirto,
la planta sagrada que se utilizaba mucho en los cultos religiosos de la época. Tampoco se sabe con certeza a qué dios precisamente se había consagrado la nueva princesa Mirtala. Por un lado, dicen que ella fue consagrada, iniciada en un culto secreto en la isla de Samotracia, donde se practicaba un culto muy antiguo de los cabiros que tenía como, digamos, parte de sus ritos la adoración de las serpientes sagradas. Tal vez de ahí viene aquella pasión extraña que tenía la madre de Alejandro hacia estos reptiles. O también que fue iniciada en los misterios dionisíacos y por lo tanto debió haberse convertida en una ménade o, como también las llamaban, bacante, es decir, en una adoratriz de Dioniso propensa a caer en éxtasis sagrado. Realmente las figuras de las ménades o de las bacantes aparecen en los mitos griegos también en un contexto bastante nefasto. En muchas obras de arte, en frescos, mosaicos, pinturas, estatuas, estas mujeres poseídas por el éxtasis sagrado con frecuencia se retuercen en sus danzas dionisíacas, también cometiendo toda clase de atrocidades, en ocasiones asesinando animales o hasta a los seres humanos. Pues recordamos que en los mitos griegos las ménades con frecuencia llevan a cabo toda clase de asesinatos. Así, por ejemplo, fue asesinado Penteo, el rey de la ciudad de Tebas, porque quería prohibir en su ciudad la adoración de Dioniso. Las furiosas adoratrices se lanzaron contra él como una multitud furiosa y la misma madre del desdichado Penteo, la reina Ágave, le había infringido el golpe mortal porque en su locura sagrada lo había confundido con un animal salvaje. También aquellas mismas ménades o bacantes habían destrozado al pobre Orfeo, aquel músico y cantante inofensivo, solo porque él se había negado a unirse a ellos en una celebración. Se sentía muy afligido por la muerte de su amada Eurídice y se negó a celebrar. Todos sabemos cómo terminó, prácticamente hecho a pedazos por aquella multitud de mujeres furiosas. Entonces, nefastas, macabras, las ménades siempre perseguían a aquel quien por alguna razón no les agradaba y no conocían piedad. Muchos consideran que algunos rasgos del carácter de Alejandro él había heredado precisamente de su madre, tales como a veces unos arranques de cólera inexplicables, su carácter demasiado ardoroso, ser tan propenso al riesgo y más que todo, como ya había mencionado, sus arranques de cóleras, en uno de los cuales, como se sabe, incluso pudo matar a uno de sus mejores amigos. Muchos biógrafos de Alejandro consideran que estos rasgos los había heredado precisamente de su madre, porque Mirtale, siendo una ménade, una servidora de Dioniso, sin duda alguna también conocía todos los lados más oscuros del servicio a este dios y a lo mejor ni siquiera ya podía controlar su furia sagrada. Sin embargo, por ahora nada presagiaba algo nefasto. A los 18 años, la joven princesa Mirtala es entregada en matrimonio a Filipo de Macedonia.
Ella, como ya había dicho, tenía 18 años. Él era tan solo 8 años mayor que su esposa. Así que, aunque era un matrimonio arreglado, no era un matrimonio del todo, digamos, carente de sentimientos. Myrtale, aunque dudosamente había conocido a su prometido antes de aquella boda, ansiaba por abandonar la corte de su tío Arribas. A lo mejor temía que él la obligaría a hacer lo mismo que había hecho con su hermana Troa. Y también, como se sabe, poco después de la boda, ella había llevado a Macedonia a su hermano menor, Alejandro de Epiro, tal vez para salvarlo de los abusos de su tío. También se sabe que en aquel entonces Filipo no era ni cojo ni tuerto, así que sí podía gustarle a su nueva esposa. Poco después de la boda, Myrtala nuevamente cambia su nombre. Cabe señalar que aún desde los tiempos del rey Alejandro I, los macedonios estaban autorizados a participar en los Juegos Olímpicos como los griegos y con frecuencia ganaban las competencias donde participaban los caballos. Dicen que justo el año de su nueva boda, Filipo había ganado una corona olímpica. Pues no se sabe con certeza si él mismo fue quien conducía la cuadriga de sus caballos, porque siempre el premio era para el dueño de los caballos y no para el conductor, pero eso tal vez no era tan importante. Él ganó la competencia y para conmemorarlo convenció a su joven esposa que volviera a cambiar el nombre. Entonces Myrtale se convierta en Olimpia, el nombre bajo el cual es mejor conocida en la historia. ¿Era un matrimonio feliz? Podemos tan solo imaginarlo. Al parecer, en los primeros años, Filipo y Olimpia sí se amaban porque pronto, como se sabe, nacería su primogénito y 2 años después también una hija que recibiría el nombre de Cleopatra. Solo con Olimpia, Filipo logró tener más de un hijo. Con otras mujeres, como se sabe, no. Entonces, es evidente que ella había despertado en él más interés que cualquier esposa anterior. Y sin embargo, parece que desde el principio Filipo sentía cierto estorbo que se imponía entre él y su joven esposa. No era una infidelidad conyugal en el sentido tradicional de esta palabra, pues como se sabe, a un amante humano se puede liquidarlo, intimidarlo, exiliarlo, matarlo, hacer, digamos, todo lo que suele hacer un marido celoso, sobre todo si se trata de un rey. Pero algo más se imponía entre el matrimonio y esto, al parecer, era una fuerza divina, a quien Filipo no podía darle la explicación. Olimpia nunca pudo abandonar su pasión por las serpientes, siempre la acompañaban sus serpientes sagrados y como Filipo una vez había comentado a sus compañeros de armas, que yo, que no tengo miedo a ningún enemigo, de lo que sí tengo miedo es algún día encontrar en la cama entre Olimpia y mi persona alguna terrible serpiente. Y, según se cree, una vez Filipo realmente vio una serpiente en la cama de Olimpia, pero ella posteriormente afirmaba que era el mismo Zeus quien la visitó en su lecho bajo la forma de una serpiente. Es como si Alejandro realmente fuera el fruto de aquella unión tan insólita. Entonces, ya nos acercamos
hacia el momento crucial de nuestra historia, el nacimiento de Alejandro.